Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de todo lo relacionado con la retención de líquidos, porque es una de las preguntas que más me hacéis. Oye, Isabel, para la retención, ¿qué me tomo? ¿O por qué hay días que me veo más retenida que otras? Entonces, creo que este podcast, no sé si será muy largo, pero creo o espero que al menos sea lo más útil posible. Primero, ¿qué nos referimos cuando hablamos de retención de líquidos? Porque estrictamente hablando, el cuerpo mayoritariamente está constituido por agua y sin agua las células no funcionan. Entonces, un poco para traducir lo que vosotros, cuando me preguntáis, Isabel, ¿qué me puedo tomar para la retención de líquidos? ¿Realmente queréis decir? ¿Vale? Os tengo que explicar que a grandes rasgos, ¿vale? Esto no es obviamente una clase de fluidos de medicina. Hay dos compartimentos muy grandes donde puede estar el agua, que es intracelularmente, es decir, en el interior de las células, y es este agua intracelular el que es clave fundamentalmente para la función de la célula, porque la célula necesitará agua dentro de ella para que funcione bien todas las múltiples millones de reacciones metabólicas que ocurren cada microsegundo de nuestra vida. Precisamente, y aquí os voy a hilar con una pregunta que me soléis hacer mucho, cuando abro comillas decís que, ostras, es que he leído que el suplemento creatina produce retención de líquidos. Justamente la creatina lo que hace es que atrae agua del exterior, agua extracelular al intracelular. De hecho, parte del beneficio positivo a nivel metabólico, de recuperación de energía y de funcionamiento correcto de las células es porque la creatina coge el agua del exterior y la introduce al interior de las células para que las células bien hidratadas funcionen mejor. De ahí a que tú puedas ver que la báscula, en el caso de que te peses, sube de número, pero no te ves más retenido. Y cuando digo retenido, digo entre comillas. ¿Por qué? Porque el agua que os referís o que nos referimos todos cuando ostras, me veo retenido, que ahora os voy a explicar qué situaciones a grandes rasgos suelen producirlo de manera más común. El me veo retenido es retención extracelular. Es decir, el agua ha salido del interior de las células o del interior de los vasos sanguíneos, se ha extravasado, ha salido y ha llegado al espacio extracelular, al espacio subcutáneo, que es lo que tú cuando te ves en el espejo dices, ostras, es que es imposible que en un día haya incrementado un porcentaje de grasa para que tenga esta sensación de estar hinchada y de repente ya no me vea pues los brazos tan bien, las piernas de repente me las veo súper hinchadas. ¿Por qué es? Es porque el agua, en vez de estar en el interior de las células, en el interior de los vasos sanguíneos, se ha extravasado fuera al espacio extracelular y es lo que tú y yo nos referimos cuando decimos estamos con retención de líquidos, ¿vale? Entonces, en menos de 5 minutos hemos entendido que la retención de líquidos puede ser intracelular, que es beneficiosa y que eso tú no te lo ves, ¿vale? Porque no puede, eso no lo ves, ¿vale? Y extracelular, es la extracelular la que nosotros podemos ver en el espejo, podemos percibir y es a lo que nosotros nos referimos cuando decimos me veo retenido, me veo retenida, ¿vale? Entonces, el agua que, abro comillas, queremos quitarnos cuando nos vemos retenidos es el agua extracelular, que no tiene nada que ver con la intracelular y por tanto no tiene nada que ver con la suplementación con creatina, ¿vale? Ya he dejado como un punto claro. ¿Cuántas veces? O sea, he dicho extracelular ya. Es que la palabra queda bonita, ¿eh? Extracelular. Vale. Una vez que sabemos que el agua que queremos eliminar cuando nos vemos retenidos es el agua extracelular,
A grandes rasgos, ¿vale? Voy a explicaros cuáles son las situaciones que más frecuentemente se asocian con esa retención de líquidos, que obviamente pueden coexistir, es decir, no son excluyentes. La primera es que consumas un exceso de sal, concretamente un exceso de sodio, porque la sal común es cloruro sódico, ¿vale? Un exceso de sal con respecto a el potasio. ¿Por qué? Porque en los riñones hay una estrecha relación entre la sal y el potasio. Si tú consumes mucha sal pero no lo balanceas con el potasio, el efecto neto va a ser de retención de sodio y por tanto retención de líquido. ¿Por qué? Porque tienes que saber un principio básico en medicina. Básico. Es decir, esto es la base, esto es primero de carrera fisiología 1. En el cuerpo, la sal arrastra siempre agua. Concretamente, por cada gramo de sal se retienen entre 3 y 4 veces su peso en agua. La sal arrastra agua. De hecho, precisamente cuando tú tienes la tensión baja o te encuentras mareado, te dan algo con sal para retener agua y que te suba la tensión. O cuando se tiene diarrea, te dicen, entre otras cosas, consume alimentos con sal, porque la sal arrastra agua hacia el interior, ¿vale? Por tanto, cuando nosotros consumimos, y esto siempre, yo quiero que en mis podcasts tengáis que muchas veces os sirvan para unir conceptos, porque creo que cuando tú realmente sabes medicina, es cuando sabes hilar todo lo que sucede en el cuerpo humano, porque todo habla entre sí. Los tejidos, como dice mi padre, hablan entre sí. Los órganos hablan entre sí. Las funciones hablan entre sí. ¿Y por qué os hilo esto? Porque cuando pierdes el equilibrio, el balance entre sodio y potasio a favor del sodio, que lamentablemente en la sociedad actual consumimos un exceso de sodio, no tanto porque tú añadas en la alimentación activamente el sodio, que esa es una cantidad mínima, prácticamente os diría que es el menor contribuyente a nuestro consumo excesivo de sal, sino porque la sal se pone en alimentos ultraprocesados para incrementar su vida media, o sea, para incrementar su vida útil. De hecho, antiguamente se utilizaba los alimentos en salmuera para mantener el bacalao, para mantener la mojama, el atún, los encurtidos, todo esto. Entonces, los alimentos ultraprocesados, entre otras cosas, además de otros aditivos, de otros azúcares malísimos, añaden sal. Tienen una cantidad ingente de sal. Y esa cantidad ingente de sal hace que perdamos el balance sodio-potasio a favor del sodio y por tanto que el efecto neto sea de retención de líquidos. Por tanto, podéis intuir que un aumento del consumo de alimentos ricos en potasio van a favorecer la excreción renal. Esto va a ser recomendable para todas las personas, excepto para aquellas personas con una enfermedad renal crónica avanzada, que suelen ser a partir del estadio 4, cuando los nefrólogos suelen recomendar la restricción de potasio, porque en estadios avanzados de la enfermedad renal crónica nuestro riñón no puede, está bastante dañado, ¿vale? Y por tanto no puede manejar bien ni los líquidos ni los minerales, la función renal está afectada. Por tanto, excepto que tu nefrólogo, porque tengas una enfermedad avanzada, te haya restringido el potasio en la alimentación va a ayudarnos a reducir ese exceso de líquido. Luego os diré varios suplementos que tienen algo de potasio en su propia composición, pero como ya sabéis, nunca de manera general os voy a recomendar suplementos de puro potasio, ¿vale? Porque podéis hacer un lío bastante grande y podéis tener arritmias cardíacas. Entonces, en general, al igual que os digo con el calcio, el potasio es mejor incluirlo con alimentación o en algún suplemento que en su propia composición intrínseca tenga el mineral potasio, pero no potasio como tal. Entonces, ¿qué alimentos son ricos en potasio? Es decir, podríamos incluir, bueno, es que vais a querer incluirlos, ¿vale? Porque primero son fuente de otras múltiples micronutrientes y luego porque, como os he dicho, probablemente a mucha gente nos haga falta balancear ese exceso de sodio
en general. Entonces, alimentos ricos en potasio. O sea, los que os voy a decir no es porque en orden, ¿vale? Son los que yo tengo en mi cabeza de siempre, que son los que siempre os digo. Las legumbres, especialmente las judías y las lentejas, son altísimas en potasio. Después el agua de coco, no tanto el coco, ¿vale? Sino el agua de coco. De hecho, por eso el agua de coco se utiliza como bebida para recuperarse tras hacer ejercicio. Y tú me dirás, Isabel, ¿por qué el agua de coco es fuente de potasio, pero no el coco? Tiene un poquito de potasio, pero no se puede considerar. Porque, fijaos, qué increíble la naturaleza, ¿eh? Y yo cuando lo leí en su día dije, tío, es que es maravilloso, no deja puntadas en hilo. Porque el agua de coco está en el coco para nutrir al coco. Y por tanto, es muy rica en muchísimos minerales que no tiene la fruta en sí. Y por tanto, el agua de coco tiene aproximadamente, por un vaso de 250 mililitros, unos 600 miligramos de potasio. Es decir, es súper buena fuente de potasio. Entonces, agua de coco, las judías blancas, las lentejas, los garbanzos. Después, otros alimentos muy ricos en potasio, el aguacate, la patata, la batata, o que en Latinoamérica lo dicen camote, las espinacas, el plátano. Todo esto es muy rico en potasio. Generalmente todos se suelen mover en las mismas franjas, pues entre 600, 500, 400 miligramos de potasio, excepto las legumbres, que destacan porque pueden llegar hasta 900 miligramos, etc. Entonces, resumen, apuntad, que voy a decir la lista otra vez, ¿vale? Legumbres, judías blancas, garbanzos, lentejas, agua de coco, espinacas, aguacates, plátanos, patata, especialmente con la piel. A mí me encanta cocinarla al horno, limpias bien la piel, ¿vale? La cortas, bueno, yo estoy diciendo esta receta como si fuera la panacea, pero a mí me gusta mucho. La cortas, le haces como una especie de rajitas en la parte de arriba, como cuadraditos, le pones un poquito de pimentón. Yo aquí también le añado un poquito de cúrcuma, de perejil, y la pones en el horno, pimentón dulce, y está que te mueres. Y con la piel te la tomas, que también tiene mucho potasio. Todos estos alimentos son ricos en potasio. Entonces, la primera causa más frecuente de retención de líquidos, os he dicho que es la pérdida del balance sodio-potasio a favor del sodio, porque los alimentos ultraprocesados, las comidas prefabricadas, incluso en muchos restaurantes, añaden sal para mejorar la palatabilidad. Nunca me sale esta palabra. Palatabilidad de las comidas, para conservarlas mejor, y porque además así tú bebes más y consumes más. Que estos truquitos, y luego lo que mucha gente no sabe es que un exceso de sal también aumenta el apetito. Por eso muchas comidas tipo restaurantes de comida rápida ponen muchísima sal, muchísima, o incluso en restaurantes asiáticos, ¿vale? Te ponen muchísima sal, además de que la salsa de soja de ellos tiene muchísima sal, o sea, una salvajada, para que tú bebas más, consumas más y luego tengas más apetito y comas más. Entonces es el combo perfecto para que te dejes ahí el sueldo de todo el mes. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Incrementando el consumo de alimentos ricos en potasio. Después, además de, en vez de, oye, chaval, yo es que no tomo nada, a mí esto que me has contado de la sal no me influye. Pues hay determinadas alteraciones hormonales que ayudan a que retengamos un exceso de líquidos. El primero, el cortisol. Y tú me dirás, Isabel, ¿el cortisol hace retener líquidos? Pues sí. Y os voy a decir, y esto es otra cosa maravillosa. En el cuerpo humano, ya sabéis que las hormonas se unen a receptores, que son como las puertas, que cuando la hormona se une, abre la puerta y permite que se ejecuten las acciones determinadas por esa hormona. Pues bien, resulta que el cortisol no solo se puede unir a sus receptores propios, sino que encima, cuando está en unas cantidades excesivas, como puede suceder en situaciones, en enfermedades muy graves como
los tumores productores de cortisol, o en situaciones más habituales, como puede ser las situaciones que cursan con una pérdida del ritmo normal de cortisol y con un exceso de cortisol, como el síndrome depresivo, el exceso de grasa corporal o el estrés crónico. Cuando hay un exceso, el cortisol dice, ostras, no me quedan puertas y yo tengo mucho hueco, ¿qué hago? Es como cuando, por ejemplo, te sobra tiempo y dices, ay, ya he terminado de limpiar la habitación, pero tengo media hora todavía, pues bueno, voy a ponerme a limpiar el armario, ¿vale? Porque tienes tiempo extra, pues el cortisol dice lo mismo, dice, cuando tenemos un exceso de cortisol, por ejemplo, por un estrés crónico, dice, ostras, ya no tengo más puertas que abrir de las mías. Pues venga, voy a tocar otra puerta a ver si se abre. Pues toca la puerta de otra hormona que se llama aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? La aldosterona hace retener muchísima sal y muchísimo líquido. Entonces, un exceso de estrés se asocia a través del cortisol porque actúa en otro receptor con un incremento de retención de líquidos. Por eso, cuando estáis más estresados, estamos más estresados, notamos que, ostras, mi cuerpo, ya no solo por las acciones negativas que tiene el cortisol sobre la grasa corporal, sobre la destrucción de músculo, sobre la fragilidad capilar, que hace que tengamos hematomas, tendencias a estrías, etc., sino porque encima el cortisol, por si no fuera suficiente, se une a los receptores de otras hormonas, que en este caso es la aldosterona, y aumenta su acción y por tanto hace que retengamos más líquidos. Y después, por otra parte, otra hormona muy implicada en la retención de líquidos, y esto lo sabemos las mujeres, es la progesterona. La progesterona, que se libera a partir de la segunda parte del ciclo menstrual, precisamente también favorece la retención de líquidos. Por eso las mujeres en la segunda etapa del ciclo menstrual, y también lo hace, ¿sabéis por qué? Por la misma hormona aldosterona. La cuestión es que la progesterona, a partir de la segunda fase del ciclo y especialmente la semana de antes de la menstruación, que es cuando es el nivel más alto, nos hace retener líquidos. Y esto es extrapolable también a otro periodo donde hay una cantidad salvaje de progesterona, que es en el embarazo. El embarazo es una cantidad salvaje, por eso las embarazadas muchas veces tienen una retención de líquidos brutal en las piernas, en la cara, en los brazos, etc. Porque la progesterona retiene muchísimo líquido, entre otras cosas. Luego, otra situación en menor medida, pero que también afecta, es la insulina. Un exceso de insulina como consecuencia de una resistencia a la insulina también incrementa la retención de líquidos. Ya no solo las personas que tienen que inyectarse insulina, obviamente, sino de por sí, cuando nosotros tenemos un exceso de producción endógena de insulina, también se retienen líquidos. Entonces, por eso podéis intuir un poco por qué hay momentos, hoy estoy más estresado, me noto más retenido, estoy en la segunda fase del ciclo menstrual, me noto más retenida, etc. Por eso, en este punto, una vez que sabemos esta información, independientemente de hacer ejercicio, que es clave porque nos va a ayudar a balancear mejor los líquidos, a ayudarnos a sudar, a eliminar los líquidos, etc. Y beber agua, obviamente, porque aunque sea contraintuitivo, cuanta más agua bebas, más vas a eliminarla. Y al eliminar más agua también arrastras sodio y arrastras todavía más agua, que os he dicho que el sodio siempre va arrastrando al agua. Entonces, hacer ejercicio físico, aumentar el consumo de agua y, especialmente si tienes estrés, estás en la segunda fase del ciclo menstrual, tienes resistencia a la insulina, optimizar mucho lo que os he contado de equilibrio sodio-potasio y incrementar, excepto personas que tengáis enfermedad renal crónica a partir del estadio 4, incrementar el consumo de alimentos ricos en potasio que os he explicado, ¿vale? Dicho esto, la pregunta del millón, Isabel, ¿hay algún suplemento que nos pueda ayudar con esto sin meternos en líos de tomarnos suplementos de potasio? Porque ya insisto que los suplementos de potasio son con muchísimo cuidado y solo se deben tomar cuando os los prescribimos un médico o un farmacéutico con un razonamiento detrás, como una diarrea muy profunda, unos vómitos bastante intensos o cuando
en determinados deportistas con una alta carga de deporte tienen calambres musculares, o en personas que se están tomando fármacos que fuerzan la eliminación de potasio de manera excesiva, como diuréticos como la furosemida, la hidroclorotiazida o la torasemida. Excepto en esos casos que veis que son puntuales y como consecuencia de o tomar fármacos o situaciones de enfermedad profunda, vómitos, diarreas, gente que hace maratones, ¿vale? Excepto estas situaciones, los suplementos de potasio yo no me siento cómoda diciendo vete a la farmacia y cómprate un suplemento de potasio, ¿vale? Insisto porque a mí me da miedo, al igual que con el calcio, porque puede producir el potasio ya no solo malestar en general y debilidad, sino alteraciones cardíacas. Y yo con el corazón nunca me la juego, me da mucho miedo, entonces el corazón hay que mantenerlo tranquilito, no dar problemas, y eso implica no hacer maniobras raras con suplementos de potasio puros, ¿vale? Dicho esto, sí que es verdad que hay ciertos suplementos que os los podéis tomar. Esto va en un rango. De lo más suave es tomarlos en infusiones o en especias, obviamente, hasta cuando se concentra en una cápsula que tú extraes el principio activo de la hoja, de la raíz, y la concentras para que todos sus compuestos activos ejerzan su efecto, ¿vale? Entonces, para la retención de líquidos en general, es decir, esto sería como el vainilla, sirve para todo, ¿vale? El vainilla pocas veces a alguien no le gusta en un helado, ¿sabes? Si es una vainilla buena, casi a todo el mundo le gusta porque sirve para todo. Pues los suplementos que voy a decir sirven para todas las situaciones. Es decir, yo ya aumento el consumo de potasio, pero quiero incrementar un poco esto hasta yo estoy en la segunda fase del ciclo menstrual y quiero tomarlo, hasta tengo resistencia a la insulina, hasta tengo estrés, mientras que mejoro todo esto. En el caso de las embarazadas, yo siempre prefiero que lo preguntéis a vuestra ginecóloga, porque ya sabéis que el embarazo es todo un mundo, y aunque hay cosas que yo sé que son seguras, yo prefiero que lo preguntéis a vuestra ginecóloga o vuestro ginecólogo que sepa de fitoterapia, ¿vale? Y que tranquilamente seguro que os lo responden. Entonces, con respecto a cuáles serían los suplementos o los compuestos que yo en general recomiendo para la retención de líquidos, ojo, no tiene nada que ver esto que os voy a decir con los suplementos que yo puedo recomendar para la insuficiencia venosa, para al final cuando la gente no le funcionan bien todo el mecanismo valvular de retorno venoso, como puede suceder en una insuficiencia venosa crónica o en mujeres que tienen lipedema, ¿vale? No tienen nada que ver. Estos suplementos son puramente para ayudar a que el riñón elimine ese exceso de líquidos y favorecer el arrastre de sal y el arrastre de agua, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son? El diente de león, tanto las hojas como la raíz, tienen en su composición potasio, pero interiormente no lo estás tomando puro, por así decirlo. Tienen flavonoides y tienen terpenos que ayudan a que el agua extracelular la eliminemos a través de la orina. Por otra parte, la cola de caballo tiene como principio activo fundamental, y luego os voy a decir otra cosa de la cola de caballo que me encanta, la cola de caballo tiene un compuesto activo que se llama equisetonina, ¿vale? Pues la equisetonina ayuda de manera natural a eliminar ese exceso de sal y arrastrar el agua. Por otra parte, además, la cola de caballo tiene saponinas y tiene ácidos fenólicos que ya sabéis que los flavonoides, los polifenoles tienen múltiples beneficios, pues también ayudan a regular el agua. Y luego otra cosa que a mí me encanta de la cola de caballo, me encanta, y esto mi cuñada Macarena lo sabe porque se lo he dicho, porque mi cuñada Macarena es la mejor. Mi cuñada Macarena, que es maravillosa, ella es fan de la cola de caballo. Entonces, siempre me lo cuenta y yo siempre le doy el dato, cosa que a ella le gusta, porque dice, ay, pues mira, ya me lo tomo. La cola de caballo es brutal como fuente de silicio. Y el silicio, que es uno de los minerales más pasados por altos, es clave para no solo la síntesis de colágeno, sino para la adecuada salud capilar. Por tanto, oye, tenéis un 2x1, mejoráis la retención de líquidos y encima mejoráis el cabello. Después, el perejil
tanto en especias como en infusiones o en suplementos. Concretamente, si lo compráis en suplementos, veréis el nombre de fitoterapia, ¿vale? El nombre que es en latín, que es Petrus. Esto sí que me lo he escrito porque yo, obviamente, latín no sé. O sea, sé muchas cosas, pero latín de momento no me la sé. Es Petroselinum crispum, ¿vale? Pues cuando veáis esto es perejil. El perejil precisamente tiene varios compuestos, tiene flavonoides, tiene apigenina, pero sobre todo tiene la misticina, y la misticina ayuda también con la excreción de líquidos. Y después tenéis la uva ursi, que tenéis que buscar que ponga que se ha extraído de las hojas y está estandarizado por la arbutina. La arbutina os sonará porque hay gente que utiliza para temas de cosmética, etcétera. Pues la arbutina, además de tener propiedades antimicrobianas a nivel de las vías urinarias, es decir, parece que junto con otros suplementos como las proantocianidinas tipo A o la de manosa ayuda a reducir la frecuencia de infecciones urinarias, pues la uva ursi y concretamente la arbutina tiene efectos diuréticos, es decir, nos ayuda a eliminar esa retención de líquidos. Insisto, tenéis que fijaros que ponga hojas o en inglés leaves. Y por último, la ortiga. La ortiga también tiene propiedades diuréticas precisamente porque no solo contiene un poco de potasio, sino porque tiene unos flavonoides que ayudan también con la excreción de líquidos. Entonces, resumen, podréis buscar para más suave infusiones que tengan esta mezcla, es decir, que tengan diente de león, que tengan cola de caballo, que tengan perejil, que tengan uva ursi o que tengan ortiga. Y si con las infusiones os quedáis un poco cortos, podéis buscar suplementos que o bien tengan al menos una o dos de los compuestos que he dicho, o que tengan una mezcolanza o el vuestro de confianza. Diente de león, cola de caballo, perejil, uva ursi y ortiga. Yo en mi marca de suplementos no tengo nada de esto, ¿vale? Pero si los quisierais, me lo pidierais, os lo pongo en Instagram y lo guardo en destacados de favoritos, que básicamente es donde tengo todos los suples que no tengo yo en mi marca, pero que es que... Esto es una reflexión que también hago, que mucha gente cuando yo hablo de una cosa es porque yo voy a sacar un suplemento, ¿no? O sea, yo básicamente me conocéis y no funciona así. De hecho, todavía hay gente que no sabe que tengo una marca de suplementación, porque no me siento tampoco cómoda estar diciéndolo. Yo creo que al final, si las cosas son buenas por su propia camino, se dan a conocer. Entonces, que yo hable de un suplemento no quiere decir que yo vaya a sacar uno, ni muchísimo menos, porque no funciona así. Entonces, dicho esto, si queréis que os ponga cuáles son los que yo recomiendo, avisadme y lo pongo en Instagram, pero si no, lo dicho, yo creo que buscáis o infusiones o en una farmacia de vuestra de confianza o en una herbolario o en el centro donde vosotros compréis que tengan esta mezcla. Insisto, estos son para puramente la eliminación de líquidos, no tienen nada que ver con los suplementos destinados a mejorar la permeabilidad vascular y evitar que por una insuficiencia venosa se extravase plasma, se extravase sangre fuera y eso te provoca pesadez de piernas, insuficiencia venosa o una de las manifestaciones del lipedema, ¿vale? Esto ya os lo conté en un podcast, pero no sé si queréis que os lo recuerde, también me lo decís en Instagram. Y nada, entonces, resumen, que este podcast va a ser corto porque yo creo que así os mantengo un podcast largo, otro corto, otro medio largo, ¿sabes? Así os mantengo. Y claro, por si acaso me escucháis haciendo ejercicio y os queréis hacer una rutina más light, pues tenéis un podcast más corto. Resumen, la retención de líquidos, cuando hablamos de ella, hablamos de la retención extracelular, es decir, la que está fuera de las células, porque la intracelular es necesaria, adecuada e incluso beneficiosa para el funcionamiento de nuestras células. Esa retención de líquidos se puede producir especialmente por una pérdida del equilibrio sodio-potasio a favor del sodio. El sodio arrastra agua, concretamente entre 3 y 4 veces su peso en agua, y nos hace vernos más retenidos. Ese exceso de sodio suele estar asociado a comidas ultraprocesadas, restaurantes, especialmente de comida rápida. Por otra parte, hay determinadas situaciones donde puede haber una predisposición a retener líquidos por una alteración hormonal, como puede ser el estrés crónico por su alteración en el cortisol, la segunda fase del ciclo menstrual o el embarazo por incremento de progesterona, la resistencia a la insulina. ¿Qué podemos hacer?
ejercicio físico, incrementar el consumo de alimentos ricos en potasio, solucionar la causa en el caso de que se pueda, como por ejemplo el estrés, la resistencia a la insulina también. La segunda fase del ciclo es más complicada, ¿vale? Y incrementar el consumo de alimentos ricos en potasio y infusiones o suplementos que nos ayuden a favorecer la eliminación de líquido en nuestro cuerpo, como puede ser diente de león, cola de caballo, perejil, uva ursi, ortiga. Uf, en un minuto he resumido todo. Imaginaos cómo va mi cabeza. Nada, espero que os haya gustado. Mil gracias por escucharme. Quienes me escuchéis en iVoox, en la plataforma iVoox, me han nominado como candidata para ganar el mejor podcast. Simplemente lo que tenéis que hacer, bueno, y si no me escucháis en iVoox también lo podéis hacer y os lo agradezco. Simplemente porque me gustaría que llegara más gente el podcast y así más gente supiera más, temiera menos y eligiera mejor. La cuestión es que si queréis votarme, desde las votaciones de iVoox ponéis el nombre de mi podcast, Tus amigas las hormonas, y ponéis votar. Y nada, que mil gracias si lo hacéis, y si no, pues también. Recomendar el podcast a quien os apetezca, si lo consideráis, y nos vemos en el próximo episodio. Un besito muy, 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 muy fuerte. Gracias de verdad por dedicarme media hora de vuestro día, que sé que es el bien más preciado, y ojalá hayáis aprendido algo, mucho, o al menos os hayáis divertido. Un besito. Adiós.